Durante 10 años viví en un vacío inmenso, un abismo silencioso desde la muerte de mi marido. Los días se amontonaban, idénticos, interrumpidos por los ruidos mecánicos de la casa y por el silencio que se me pegaba a la piel. Había aprendido a sonreír delante de los demás, a ser una mujer fuerte, pero por dentro todo estaba desierto. Nunca me había permitido pensar que alguien pudiera llenar ese vacío. No a mi edad, no después de todo lo que había pasado. Tenía 60 años y el mundo parecía haberme olvidado en una rutina de soledad. Y entonces, una mañana, mi hijo anunció que vendría a casa el fin de semana con su mejor amigo. Ya había oído hablar de él, del famoso Julian, pero nunca lo había conocido. Mi hijo hablaba de él como de un hermano, alguien recto, divertido, confiable. No había imaginado nada más. El sábado, cuando se abrió la puerta y entraron, todo cambió. Mi hijo, siempre ruidoso y alegre, me dio un beso rápido. Entonces dejó pasar a su amigo y entonces me llamó la atención. Julian estaba allí, en mi sala, alto y ágil, con un porte casi demasiado seguro para su edad. Sus ojos oscuros, con un brillo profundo, se posaron en mí con una intensidad que me perturbó. No era una mirada común, no la de un joven educado que saluda a la madre de su amigo. No, era algo más, una mirada que se detiene, que ve más allá. Le sonreí un poco demasiado tiempo, quizás, y sentí que se me calentaban las mejillas. Ridículo, pensé. Debía de parecer una de esas mujeres que se aferran desesperadamente a una juventud que se ha ido. Sin embargo, había una inquietud dentro de mí que no había sentido en tanto tiempo. El fin de semana prometía ser normal. Cena, conversación, risas de niño. Pero desde esa primera noche algo ya se había quebrado dentro de mí. Mientras ponía la mesa sentí su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos, como si estudiara cómo me movía, cómo sonreía. Cuando nuestras manos rozaron un plato, una conmoción me recorrió el cuerpo diciendo que no me había sentido así. Mi cuerpo había estado dormido durante 10 años. Me acosté tarde, incapaz de dormir. En la habitación de al lado oía sus risas apagadas, y mi mente vagaba donde nunca debería haber estado. Julian era solo el mejor amigo de mi hijo y, sin embargo, en la oscuridad solo pensaba en él. Era una locura, peligroso, prohibido, pero esta confusión acababa de romper un pedazo del vacío que me había envuelto durante 10 años, y en el fondo sabía que esto era solo el principio. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Había dormido mal, atormentada por pensamientos que nunca debía haber tenido. En la cocina estaba preparando café cuando Julian apareció solo. Mi hijo seguía dormido. Vestía una camiseta sencilla y pantalones de chándal, con el pelo todavía revuelto. Parecía joven, terriblemente joven, y sin embargo lo que emanaba de él era todo menos infantil. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una franqueza cautivadora. Buenos días, señora, dijo, con la voz aún un poco ronca por el sueño. Dígame, Clara, corregí en voz baja, preocupada por la señora que de repente me recordó mi edad. Sonrió, y esa sonrisa dejó una extraña calidez en el aire. Hablamos unos minutos, charla intrascendente, el café, la casa, el jardín. Y sin embargo, bajo esta conversación inocua, sentí una tensión invisible creciendo. Cuando extendió la mano para coger una taza, su brazo rozó el mío, nada más. Pero me quedé sin aliento. Durante el resto del día, intenté convencerme de que no era nada. Me repetía que solo era el mejor amigo de mi hijo, un invitado más. Sin embargo, mis ojos volvían una y otra vez hacia él. Durante el almuerzo, capté su mirada fija en mí, atenta, insistente, casi inquisitiva, y esa mirada me asustó tanto como me atrajo. Por la tarde salieron a dar un paseo. Me quedé sola en casa sin poder concentrarme en nada. Estaba guardando cosas. Pasé un paño sobre una mesa ya limpia, como para ocupar mis manos.
Pero mi mente seguía con Julien. Cuando volvieron al final del día, los encontré en la sala. Mi hijo se reía a carcajadas contando una anécdota de su adolescencia. Julien no reía tanto. Me observaba discretamente, como si cada uno de mis movimientos lo cautivara. Más tarde, durante la cena, la casualidad colocó a Julien a mi lado. Su rodilla rozó la mía por debajo de la mesa. Al principio me aparté, pero unos instantes después fue él quien no se movió. Y esa cercanía, imperceptible para los demás, ardía como una confesión silenciosa entre nosotros. No dije nada, y él tampoco, pero cada minuto que pasaba con él me estremecía un poco más. Esa noche, al acostarme, ya no era la misma mujer que había sido el día anterior. Algo se había despertado en mi interior. Una vieja emoción, prohibida pero imposible de ignorar. Sabía que tenía que luchar, sabía que tenía que quedarme donde estaba, pero cada vez que cruzaba su mirada, mi determinación se desmoronaba. Y en el fondo, una pregunta aterradora me atormentaba. ¿Hasta la vida, los estudios que había completado, sus proyectos? Poseía una madurez asombrosa. Mucho más allá de su edad, sus palabras resonaron en mí de forma diferente. Quizás porque había una sincera calidez tras su voz. Entonces hizo una pregunta que me desarmó. ¿Y tú, Clara, no te sientes demasiado sola? A veces, estas palabras penetraban donde yo había erigido muros durante 10 años. Quería sonreír, desviar la mirada, minimizar, pero su mirada me impedía actuar. Así que respondía con más amabilidad. Con mucha más frecuencia de la que me gustaría admitir, seguía un silencio, denso, casi íntimo. Sus ojos se clavaban en los míos con una intensidad que no podía evitar. Y por un segundo me sentí al descubierto. Para romper esta confusión, sugerí un paseo por el jardín. El sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre las rosas y los árboles. Caminábamos uno al lado del otro y cada paso me acercaba más a él, aunque manteníamos la distancia. En un momento dado, mientras observaba una flor, mi mano rozó la suya. Me retiré de inmediato, pero él no retrocedió. Al contrario, percibí una vacilación, una contención deliberada, como si él también estuviera luchando con algo. De vuelta en casa me refugié en la cocina para recuperar la compostura, pero al darme la vuelta lo encontré allí a solo unos pasos. Su mirada se fijó en la mía, sin una palabra, solo ese silencio abrasador que ya decía demasiado. Sentí que temblaba por dentro, de vacío, y ahora una simple mirada amenazaba con romperlo todo. Sabía que tenía que resistir, pero también sabía que el hilo ya estaba tenso y que un paso más bastaría para romperlo. Esa misma noche, mi hijo había salido a cenar con otros amigos, dejándonos a Julien y a mí solos en casa una vez más. Había intentado refugiarme en la lectura, sentada en el salón, pero no podía concentrarme. Cada ruido de la casa me recordaba su presencia. Cada paso resonaba como una alarma en mi pecho. Cuando apareció en la puerta, un simple «¿puedo sentarme?» bastó para inquietarme. Se sentó en el sofá a mi lado, tan cerca que pude sentir su calor. ¿Sigues absorta en tus libros?, preguntó con una media sonrisa que lo hacía aún más encantador. Me mantiene ocupada, respondí en voz un poco más baja de lo que me habría gustado. Asintió y luego sus ojos se posaron en mí. No deprisa, no distraídamente, no, se detuvieron, como si cada detalle importara. Mis manos, mi pelo, mi cara. Sentí que esa mirada me invadía y despertaba una parte de mí que llevaba tiempo enterrada. Se hizo el silencio, quería decir algo, lo que fuera, pero no tenía fuerzas, el corazón me latía demasiado deprisa, entonces su rodilla rozó la mía. No por casualidad esta vez, no se apartó, y yo tampoco me aparté. Clara, murmuró, como si comprobara el efecto de mi nombre entre sus labios. Giré la cabeza hacia él.
Nuestros rostros estaban cerca, demasiado cerca. Sus ojos se clavaron en los míos, y supe que si no me movía ahora, sucedería algo que no podría controlar. Así que intenté apartar la mirada. Me puse de pie fingiendo ir a buscar un vaso de agua, pero él también se levantó. Entró en la cocina, sus pasos siguieron los míos. Cuando me di la vuelta, él estaba allí, tan cerca que podía sentir su aliento. ¿Por qué siempre te alejas?, me preguntó en voz baja, sin arrogancia, solo con una sinceridad inquietante. Esas palabras me desgarraron. Debería haberle puesto límites, haberle recordado quién era, lo que significaba para él. Pero mi voz se negaba a salir, así que extendió la mano, no para tocarme de verdad, sino para rozarme un mechón de pelo que me había caído en la cara. Este simple gesto me hizo estremecer hasta la punta de los dedos. No dije nada. Él tampoco, pero en ese silencio todo ya estaba dicho. Esa noche, al acostarme, tuve la certeza de que se había dado un paso decisivo. Ya no era solo un juego de miradas o roces involuntarios. Ahora se había cruzado un límite y ya no sabía si sería capaz de detenerlo. Al día siguiente, la casa parecía extrañamente silenciosa. Mi hijo se había ido de la ciudad para atender unos asuntos y no volvería hasta la noche. Una vez más, Julien y yo estábamos solos. Me había prometido tener cuidado, mantener la distancia, pero en cuanto me crucé con él en el pasillo, fue imposible. Llevaba una sencilla camiseta negra y vaqueros. Su aspecto informal contrastaba con la tormenta que desataba en mí. Parece que nos están dando mucho tiempo juntos, dijo con una sonrisa que me hizo perder el rumbo. No respondí de inmediato. Intenté desviar la conversación invitándolo a ayudarme en la cocina. Preparamos una comida sencilla, pero cada movimiento se convirtió en un suplicio. Sus dedos rozaban los míos al darme un cuchillo o un plato. Sus ojos se posaron en mí. Me agarró por más tiempo del necesario, y cuanto más me resistía, más me consumía esa resistencia. En un momento dado, extendió la mano para coger un vaso del armario que había encima de mi cabeza. Su brazo me rozó el hombro. Su brazo descansaba sobre el respaldo detrás de mis hombros. Entonces, sin que yo supiera cómo, su mano rozó mi brazo. Un simple roce, pero suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mi corazón latía a 1000 por hora y sentía que si me volvía hacia él, no habría vuelta atrás. Julien, susurré como para detenerlo, pero me temblaba la voz. Se inclinó ligeramente, con la mirada fija en la mía. No tienes idea de lo que significas para mí, dijo en un susurro. Esas palabras me destrozaron. 10 años de vacío acababan de hacerse añicos en esa frase. 10 años de ausencia, de soledad, barridos por una mirada, una presencia, una confesión a medias. No respondí, pero tampoco me rendí. Esa noche, al subir a la cama, me invadió una certeza. Ya no estaba sola preocupada, me estaba rindiendo, y Julien también lo sabía. Hacía tiempo que había anochecido, daba vueltas en la cama sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver a Julien, su mirada ardiente, sus palabras susurradas, esa mano apoyada demasiado cerca de mí en el sofá. Sentía como si todo mi cuerpo hubiera despertado de un largo sueño y como si me exigiera algo que no había experimentado en 10 años. Me levanté, esperando calmar este torbellino interior con un vaso de agua. Pero al bajar las escaleras lo vi. Julien estaba allí, sentado en la sala, con una lámpara encendida, un libro abierto, pero no lo estaba leyendo. Cuando me miró, todo se detuvo. ¿Tú tampoco duermes?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Debería haber vuelto arriba, poner fin a esta peligrosa situación, pero mis pies me llevaron hasta él a mi pesar. Me senté a su lado. El silencio nos envolvió, más denso y revelador que cualquier palabra. Cerró lentamente su libro y su mirada se clavó en la mía. Clara, ya no puedo fingir, susurró.
Antes de que pudiera encontrar la fuerza para responder, extendió la mano para tomar la mía. Sentí esa calidez, esa energía, y mi resistencia se quebró para siempre, con frustración, vacío, soledad, desmoronándose bajo ese simple pero ardiente contacto. Julián, no podemos, susurré. Me faltó convicción. Se acercó tanto que podía sentir su aliento en mi piel. Así que dímelo mirándome a los ojos, y me detendré, dijo con una intensidad que me desarmó. Pero no dije nada, no podía. Mis ojos delataban lo que había estado callando durante tanto tiempo. Así que posó sus labios sobre los míos, primero suavemente, como una pregunta, luego con mi entrega más intensamente, todo mi cuerpo se encendió. Cada escalofrío me recordaba que seguía viva, que seguía siendo mujer, que seguía siendo deseable. Dejé que me acercara a él. Sus manos me acariciaban la espalda con una delicadeza inesperada, casi respetuosa. Nada fue brusco, nada apresurado. Era como si comprendiera que, para mí, ese momento tenía un peso inmenso. Lo guié a mi pesar, mi mano deslizándose por su nuca, acercándolo más. Todo lo que había contenido se liberó. Ya no pensaba en mi hijo, ni en las prohibiciones, ni en las consecuencias. En ese instante solo estábamos los dos, y ese inmenso vacío dentro de mí que él finalmente llenaba. La noche nos envolvió como una manta. En esa sala que había conocido tanto silencio, finalmente hubo suspiros, murmullos, gestos que decían más que palabras. Cuando todo se calmó, él permaneció allí pegado a mí, rodeándome con su brazo con una ternura cautivadora. No solo había redescubierto el deseo, había redescubierto la sensación de existir. Julian, el mejor amigo de mi hijo, había hecho lo que nadie había logrado en 10 años, devolverme la vida a mi corazón y a mi cuerpo. Number